La dictadura tiene miedo. Marrero suplicante es evidencia del desastre de Cuba y la cobardía del régimen. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El tardocastrismo parece decidido a deteriorar Cuba hasta el borde del exterminio. El primer ministro Manuel Marrero evidenció en Playa Larga el desastre urbanístico, medioambiental y demográfico de Cuba y la debilidad creciente del dúo sacapuntas. Temeroso de provocar otro estallido el 11 de julio y buscando agrandar a los cubanos, haciendo la vista gorda de ilegalidades y violaciones, en aras de que los empobrecidos y desiguales no derroquen al acobardado gobierno. La escena cumbre muestra un deteriorado primer ministro lamentando la disciplina urbanística de algunos pobladores de Playa Larga, a los que se ha permitido hasta tener su negocito, pero se siguen produciendo irregularidades urbanísticas, violando las normas establecidas, que no entiende ni respeta la pobreza y la desigualdad que asola a la mayoría de los cubanos. El sirviente del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que nunca da la cara, no apareció como el mentecato jorocón que agredió a los médicos, enfermeras y demás personal sanitario en medio del pico de la pandemia, sino como un burócrata vencido por la tosuda realidad y reflejando el miedo del gobierno a actuar contra los cubanos y provocar otro estallido, como el 11 de julio, cuando la ley establece las sanciones a aplicar ante la irregularidad. Marrero emitió una queja, más que una crítica, ni siquiera tuvo el coraje cívico de advertir claramente que los violadores de la ley serían sancionados. Así de caliente deben estar los partes diarios de la contrainteligencia para que el primer ministro case y suplique a quienes infringen la ley que no lo sigan haciendo. El uso de la palabra dejó claro que los gobernantes cubanos tienen miedo, mucho miedo, hasta el punto de andar pasteleando con pequeños pecados y comprando adhesiones fingidas con vanos y costosos empeños en el Fanguito y la Guinera, o regalando carnes de identidad y libretas de racionamiento a pobladores de asentamientos alegales. Obviamente, si mañana apareciera un financiador externo tipo Unión Soviética o Hugo Chávez, o la administración Biden volviera al embullo Obama, la dictadura no tardaría en desalojar y sancionar a los infringidores de la planificación física, especialmente en zonas con potencial turístico como Ciénaga de Zapata. Pero la Magdalena no está para tafetanes y el cóctel cárcel y hambre de alimentos y medicinas con apagones prolongados aconseja desinflamar aparentando tolerancia. El general Samuel Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, debió llevarse las manos a la cabeza cuando tanta tolerancia del jefe de gobierno que, de un tirón, convirtió en pólvora mojada la ilegalidad vigente por razones políticas y su creciente mensaje por el 62 aniversario de la creación de la planificación física en Cuba. El 19 de mayo, Rodiles Planas escribió: "El ordenamiento territorial y urbanístico seguirá siendo la vía para alcanzar un desarrollo sostenible de los territorios y el fortalecimiento de nuestros asentamientos humanos, sin dejar a nadie atrás". Pues Marrero se ha cargado en una visita lo que ha costado años de estudio y trabajo urbanístico. La vulneración de la Constitución y las leyes es una constante del castrismo por su carácter totalitario, y quizás por aquello de que en casa de herrero cuchillo de palo. El líder de la Revolución Cubana se graduó de Derecho en la Universidad de La Habana y ejerció por un breve periodo la abogacía, pero impuso una dictadura que, entre otros males, violenta procedimientos y normas en favor de objetivos políticos cortoplacistas. Los errores urbanísticos, medioambientales y demográficos se pagan en el futuro y el tardocastrismo parece decidido a deteriorar Cuba hasta el borde del exterminio, con el objetivo de que el primer gobierno democrático pague una elevada cuota de impopularidad y desastre con medidas que no siempre serán populares, porque durante 63 años muchos cubanos han padecido las ocurrencias de los sucesivos jefes del descampado. Tanto desastre y cobardía evidencian la idea perversa del socialismo próspero y sostenible que proclamó el presidente y títere castrista Díaz-Canel al asumir el cargo, y desde entonces Cuba retrocede imparablemente y la nefasta herencia recibida de los hermanos Castro no es justificativo para cuando alguien asume las máximas responsabilidades,
se hace cargo de lo bueno, lo regular y lo malo, y ya no vale mirar atrás, sino adelante, pero esa lección nos enseña Ñico López, convencida de la inmortalidad de sus fundadores. Siguiendo con las noticias, los países del ALBA se aprestan a controlar aún más la información. Los días previos al referendo popular del Código de las Familias será una muestra de cómo el castrismo implementa el plan comunicacional del ALBA. Se ha podido conocer que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas, ALBA-TCP, ha decidido implementar un plan comunicacional denominado Alianza para la Vida o ALBA Digital, con el objetivo de hacer llegar a los que consideren un mensaje emancipador a los grandes grupos poblacionales receptores. Según los tanques del pensamiento que tributan a esta izquierda radical, es urgente llevar adelante una batalla de ideas, tanto a escala nacional como internacional, en aras de luchar por el dominio de la información. Es decir, ya no se contentan con el monopolio informativo que ejercen o se esfuerzan por ejercer hacia el interior de sus países los gobernantes de estas naciones en esta organización, sino que además pretenden a su conveniencia coartar el libre flujo de ideas en el plano internacional. Como es de lógico suponer, esta izquierda castrochavista cuenta con una especie de justificación para enarbolar su beligerante plan comunicacional. El filósofo y ensayista mexicano Fernando Buenabad, asiduo colaborador del periódico Grama en artículos de pensamiento y marxista-leninista de corte radical, ha abogado por la creación de un frente comunicacional de los pueblos que salga al paso, en las nuevas condiciones históricas, a la ofensiva antipopular y antinacional que recorre América Latina y el Caribe, al servicio de los intereses imperiales inalterables de Estados Unidos. O sea, que para el señor Buenabad, el ambiente de libertad y pluralidad informativa que se aprecia en buena parte de los países de nuestra región constituyen una ofensiva antipopular y antinacional al servicio de Estados Unidos. Este amigo de Maduro y Díaz-Canel pasa por alto que en las sociedades capitalistas que él denigra, por lo general, los partidos de izquierda tienen sus periódicos que circulan libremente, sus emisoras de radio que transmiten su mensaje ideológico sin que nadie las moleste. A lo anterior se añade el hecho de que esta ofensiva antipopular y antinacional que él esgrime no es óbice para los candidatos de la oposición, en este caso de izquierda, acudan a la televisión para argumentar acerca de sus planes de gobierno en caso de ser elegidos a la presidencia, e incluso que puedan acceder al gobierno, como acaba de suceder en Colombia con el triunfo electoral del guerrillero Gustavo Petro. Más, con independencia de la prontitud con el que el ALBA instrumente su plan comunicacional, los cubanos vamos a ser testigos en las próximas semanas de la nueva maniobra de la maquinaria del poder con vistas a manipular la opinión pública nacional. El texto del Código de las Familias será llevado el próximo mes de julio a la Asamblea Nacional del Poder Popular para que esta instancia redacte la versión definitiva de este documento, y después, en el mes de septiembre, el código se someterá a referéndum popular para su aprobación final. Ya la jerarquía castrista se pronuncia por supuestamente explicar mejor a la población el contenido del código para que aquellos ciudadanos voten por aprobar el documento. Claro, los representantes del régimen y sus acólitos serán los únicos que pueden ir a la televisión para exponer sus argumentos. Aquellos que se oponen a algunos aspectos del código y por lo tanto no están dispuestos a aprobarlo, no tendrán ningún canal de televisión o emisora de radio para exteriorizar sus criterios. Esos son los verdaderos silenciados e invisibilizados de que habla el señor Buenabad. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos.